que se ha derramado, porque hoy se han abierto los cielos para el Señor posarse sobre cada uno de nosotros, porque déjeme decirle, a mí no me extrañaría para nada si alguna de ustedes o hermanos, no sé si tenemos aquí hermanos también, tenga un encuentro con Dios, precisamente escuchando el testimonio que les voy a dar. Nosotros estamos en los últimos días. Para la gloria de Dios, el Señor me ha permitido tener encuentro con Él desde niña, porque yo nací, me crié en un hogar pastoral, en un hogar de pastores. Mis padres eran pastores. Ya a los 10 años de edad, el Señor, por una petición que le hice en ayuno con unas amiguitas para que nos bautizara en el Espíritu Santo, el Señor me bautizó en el Espíritu Santo, porque desde niña el Señor comenzó a poner una llama en mi corazón de búsqueda a su presencia. A los 12 años ya el Señor me había llevado una noche a su presencia después de orar para decirme exactamente el propósito que Él tenía con mi vida. Y luego, meses después, tuve un encuentro con Satanás. Porque mire, hermano, le voy a decir algo. El que tiene un encuentro con Dios, prepárese, porque también lo tendrá con Satanás. Y para mí esa noche, cuando Él entró a mi habitación, que yo quedé inmóvil por esa presencia tan oscura y tan pesada, muy diferente a la presencia de Dios, pero muy diferente estar en la presencia de Dios. Y allí Él, parado frente a mi cama, me amenazó y me dijo: yo te voy a matar, te voy a quitar la vida, yo te odio y te voy a envenenar. Diciendo esas palabras, soltó una carcajada inmediatamente. En mi mente le dije al Señor, porque no podía hablar, le dije: Señor, sácalo de mi habitación, sácalo. Y como un rayo salió de mi habitación, dejando llamas de fuego encendidas en el piso. Cuando yo pasé esa experiencia sobrenatural, me senté en mi cama, casi no podía respirar, porque la presencia demoníaca, hermana, es algo indeseable. Y en ese momento yo me llené de temor. Yo era una niña de 12 años y pico, ¿verdad? Porque meses después del encuentro con Dios fue que tuve este encuentro con el enemigo. Pero todo a causa del llamamiento que Dios tiene en nuestras vidas. Es que el enemigo nos odia y nos aborrece, porque él aborrece todo lo que es semejanza de Dios. Y una persona marcada por Dios, pues el enemigo tratará de quitarle la vida. Y yo pensaba que quizás le había dado derecho al enemigo de entrar a mi habitación, pero no sabía que Dios y él ya habían tenido una conversación, igual como en el caso del siervo Job, y yo había sido pedida para ser zarandeada y pasar un largo desierto, mis hermanos. Yo quiero decirle que yo pensaba que ese gran llamamiento que Dios me había hecho esa noche, cuando me llevó a su presencia y me había dicho su gran propósito, se iba a cumplir inmediatamente, pero no es así. Él me lo dijo con voz de trompeta, señalándome en mi oído derecho. Me dijo: yo tengo este propósito contigo, es tan grande y poderoso como no te imaginas. Pero me dijo: pero tienes que pagar el precio. Levantándose lentamente de su trono, me señaló. Y yo estaba un poquito distante de él, en su presencia, en una forma reverente delante de él. Pero cuando abrí mis ojos, hermano, yo no estaba en mi cama como cuando comenzó esta experiencia. Ya yo estaba en el piso, yo me había caído, porque yo me estremecí tanto por dentro como por fuera, y mi oído derecho tenía un silbido. Cuando te tocan una trompeta en el oído, te queda un silbido. Y así estaba yo, por la voz de Dios en mi oído, porque fue en voz audible que me habló y me dijo: tengo un ministerio para ti, grande y poderoso como no te imaginas, pero tienes que pagar el precio. Yo, siendo una niña, no me aferré a esas últimas palabras. Yo estaba feliz porque Dios había puesto sus ojos en mí y tenía un propósito conmigo. Y yo dije: bueno, gloria a Dios. Y pensé que era de una vez que eso se iba a cumplir. Pero cuando vienen los procesos y los problemas, como parte de los procesos, hermano, cuando nosotros aterrizamos y bajamos de esa nube, y entonces vemos que para obtener lo que Dios tiene para nosotros, primero tenemos que pagar un precio. Y pensé que Satanás me había dicho de envenenarme. Con mi mente juvenil yo pensé que era quizá a través de una comida o algo así, pero jamás yo imaginé
que eran procesos fuertes que yo iba a pasar a través de personas que jamás yo imaginé, los cuales iban a ser usados con desprecio hacia mi vida y maltratos. Entonces, Satanás iba a luchar para envenenar mi corazón con odio, pero Dios guardó mi corazón y se lo agradezco infinitamente, así como guardó el de José. Estoy muy agradecida del Señor porque el Señor me guardó todas sus enseñanzas en mi corazón y no me permitió guardar rencor. Pero ya saliendo, quiero decirle que después de ese encuentro, el Señor me decía en visiones y en sueños y a través de profetas y de mensajeros, yo te amo, tú eres mía. Yo te amo y tú eres mía. Era como una marca que Dios estaba poniendo en mi vida y yo me sentía feliz de que el Señor me lo manifestara, pero a la vez me inquietaba el corazón porque yo decía, pero ¿por qué Dios me repite tanto que me ama? ¿Qué es lo que pasa? Me inquietaba, pero yo no sabía, hermanos, que Dios me estaba preparando para un largo desierto que yo iba a pasar, donde yo no tendría amor. E incluso llegaría momentos en mi vida en los cuales yo pensaría que hasta el amor de Dios a mí me faltaría. Pero gracias al Señor, después de ese proceso, hermano, después de yo pasar ese proceso muy largo, yo me fui a los Estados Unidos para hacer mi vida con el Señor allá. Y mi familia, mi madre y mis hermanos, y tíos y demás. Pero el Señor me devolvió a los 3 días de llegar a los Estados Unidos. El Señor me cerró la puerta y me devolvió a la República Dominicana, a Nagua. Aún yo, habiéndome sacudido el polvo de los pies en ese avión y diciendo en mi corazón, adiós, Nagua, tierra de dolor, de sufrimiento para nunca más. Ahora voy a hacer mi vida con mi Señor, lejos de donde tantas lágrimas derramé. Pero entendí cuando Dios me cerró la puerta que debía estar aquí porque algo Él tenía para mí. Y el Señor me allí recordaba cuando yo era una niña, porque en los tiempos de antes, y no sé, creo que existen todavía iglesias así, que tienen la casa misionera atrás, la cual se comunica por una puerta al lado del altar. Y cuando yo era una niña de 8 años, yo entraba por esa puerta y ya estaba en la iglesia y solo allí de tarde dirigía un devocional, predicaba y todo lo demás. Pero yo no sabía que Dios estaba haciendo una obra en mi corazón desde niña y preparándome. Y al encontrarme acá en el altar, hay 2 puertas corredizas y yo pasaba de la oficina al altar de la iglesia y así por el estilo. Pero me di cuenta de una obra que Dios estaba haciendo en mi espíritu cuando al abrir la puerta de la iglesia para accesar a la oficina, inmediatamente estaba llorando, comenzaba a gemir, mi alma era quebrantada. Y eso me acontecía todos los días, mis hermanos, porque durante 8 meses Dios se propuso prepararme para el encuentro con un ángel, en el cual, a través de esta experiencia, Dios cambiaría mi vida en un antes y en un después. Yo estoy segura, hermano, de que este testimonio va a ser de bendición para los que están escuchando. Y quiero decirles que esto será porque se darán cuenta que no estamos solos. A veces creemos que estamos solos, pero no es así. Y Dios está permitiendo que se hable sobre estas enseñanzas porque viene y estamos en la última hora y vamos a ser asistidos por ángeles. Aquellos que creen en la presencia de Dios y lo que Dios tiene disponible desde el cielo para nosotros van a ser asistidos por ángeles. Hermano, usted no sabe si en alguna parte usted va a estar donde Dios le va a mandar ángeles con comida como le mandaba a Elías. Y ayuda, porque para eso son los ángeles. Ellos fueron creados por Dios, son embajadores de Dios y están ordenados por Dios con diferentes rangos y diferentes funciones. Los ángeles que la hermana leyó en Apocalipsis
en Apocalipsis son ángeles del trono, están en el trono del Señor, alabando y rindiendo adoración a Dios. En la Biblia dice que ellos son espíritus administradores a favor del pueblo de Dios. Y dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Fíjese, hermano, hay algo que nosotros debemos diferenciar, por si acaso alguien podría tener alguna confusión. Ustedes saben que cuando Balaam se disponía a maldecir el pueblo de Dios, Dios envió su ángel, el ángel se le apareció, dice el ángel de Jehová. Todo ángel que Dios envía a ejecutar una ordenanza pudiera ser llamado ángel de Jehová. Pero este ángel de Jehová, ¿cómo se llama? Es de un orden totalmente distinto. Es a la vez distinto y uno con Dios, semejante a él. Habla como siendo el mismo Dios. Recuerden cuando se le apareció a Gedeón, que de hecho Gedeón pensó que iba a morir porque había visto a Jehová. Entonces, no podemos confundirnos, ¿verdad?, con esto, porque el ángel de Jehová, incluso se dice que es el mismo Hijo de Dios que representa a Jehová. El nombre de Jehová está en él y su presencia equivale a la divina. Su nombre es admirable. Esto se encuentra en Isaías 63:9. El ángel de Jehová revela la faz de Dios. Alabado sea el Señor. Y fíjese, es tanto así, hermano, que ningún ángel permite que ninguna persona se arrodille ni le adore. Pero el ángel que se presentó con la espada desnuda delante de Balaam, dice la Biblia, usted lo puede buscar en Número 22:31, cuando Dios abrió los ojos de Balaam, que él vio el ángel de Jehová en medio del camino, estaba con la espada desnuda en sus manos. Entonces dice que Balaam hizo una reverencia y se postró sobre su rostro delante del ángel de Jehová. Este no fue reprendido, este no fue echado de la presencia por haberse postrado a adorar y a reverenciar, porque este ángel, hermano, es el mismo Jesús, el mismo Jesús. Ningún ángel creado por Dios permite que a él se le adore. Y yo lo digo por ejemplo, cometí el error cuando vi ese ángel que venía con un mensaje que yo deseaba con todo mi corazón, pero yo no podía ver su rostro. Tenía un velo cristalino que se movía como el agua y no me permitía ver su rostro. Sí vi su pelo hasta los hombros y tenía una coraza puesta. Y cuando yo me incliné, hermano, simplemente para concentrarme y escuchar bien lo que me decía y unir mis dos manitas, así como los niños, y atenta a la voz de Dios, porque yo deseaba escuchar en medio de esa batalla lo que Dios me iba a decir. Me habló con autoridad y me dijo: no te arrodilles, no te inclines, levántate y ponte en pie. Y yo me levanté de forma reverente y le dije: perdóname, es que estaba deseosa de este mensaje, es todo, quiero escuchar el mensaje. Y ahí me dio el mensaje que el Señor me había enviado. Entonces, yo creo que estamos claros, hermanos, lo que es el ángel de Jehová y lo que es. No puedo entrar más profundo en cuanto a esto, a seguir demostrando sobre el ángel de Jehová, porque es que tenemos un testimonio que yo quiero darle, aunque sea resumido. Ya que creo que con esta aclaración que le hice sobre Balaam, le deja demostrado a cada uno de ustedes que este ángel de Jehová es el que tiene semejanza de Dios, es Jesús. Pues quiero decirle, mis hermanos, que como les dije, los ángeles tienen diferentes rangos. Ellos tienen nombres también. Dios le ha puesto nombre a cada ángel. Ellos están divididos lo agrupan en 9 grupos diferentes, de hecho, con diferentes funciones. Ustedes saben que hay ángeles, arcángeles y demás, porque si me entro por ahí no voy a terminar, mis amadas, pero sí quiero decirles que ya cuando estaba de secretaria en la iglesia, a mí me dijeron que habían pedido unos equipos para instalar una oficina, pero estaba la oficina del pastor, donde si se me presentaba cualquier trabajo, yo iba a hacerlo allá con los equipos que estaban allí presentes, en los que llegaban los equipos de la iglesia. Cada mañana, hermano, cuando yo entraba a la iglesia,
el Señor se encargaba de que yo lo hiciera con mi alma quebrantada. Y así pasaron los días. Y yo sabía que algo Dios tenía preparado, porque siempre tenía que recitar el Salmo 8, caminando en la iglesia, en la presencia de Dios, llorando y gimiendo. Y de era Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman aún fundaste la tierra. La fortaleza de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho, los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Y quiero decirle, hermano, que ahí en esa iglesia tan grande, yo solita, cuando decía estas palabras, inmediatamente yo sentía la presencia de los ángeles en la iglesia cerca de mí. Y yo a veces me quedaba paralizada porque yo decía dentro de mí, Señor, si aquí se aparece un ángel y yo tengo que verlo con mis ojos, yo creo que aquí mismo me caigo muerta en la iglesia. Porque es que nosotros, hermano, con nuestra mente limitada, a veces no pensamos que Dios tiene una forma perfecta de hacer las cosas. Y yo quiero decirle que esto me ocurría cada mañana y luego los días se convirtieron en meses y seguía así mismo en la presencia del Señor. Y quiero decirles que ya entrando año nuevo, en el año 2014, era el 31 de diciembre del 2014, el Señor me mostró mi rostro iluminado por risas cuando observé dientes que estaban en mi boca, no eran los míos, eran unos dientes extraños, pero alineados, y tendría que pagar mucho dinero, hermanos, para tener unos dientes como eso. Y eso me impactó, yo me quedé impactada y no entendía qué significaban esos dientes. Y al otro día ya era día de Año Nuevo, 1 de enero del 2015. Aquí es día de fiesta, no se trabaja. Yo siempre visito los días de Año Nuevo a una hermana en Cristo y hacemos comida por lo general y compartimos. Y quiero decirles que ella tuvo que ese día salir en esa mañana un instante de la casa a buscar algo que faltaba. Y al quedarme sola, yo estaba meditando en eso que el Señor me había mostrado esa noche de Año Nuevo, los dientes fuertes y alineados. Y para mí era muy extraño, hermano, porque eran impresionantes. Entonces yo quería saber y al Señor le pregunté, Señor, ¿pero qué significa esa sonrisa tan hermosa y fuerte? Yo no tengo esos dientes. Y en ese instante, hermano, de una forma y maravillosa, el Señor me sorprendió porque claramente me habló diciendo, este año cambiaré tu sonrisa. Y junto con esas palabras para su confirmación, inmediatamente yo sentí desde mi vientre ríos de agua viva que corrían por todo mi ser y mi pecho. Y lo único que hacía, hermano, era reír y reír. Solo reía. Nunca me había pasado algo así y no he vuelto a pasar esa experiencia más. Entonces, ya en ese momento yo me sentía en aprietos porque yo decía, ay Dios mío, si viene la hermana, me va a encontrar aquí riéndome sola carcajada y va a pensar que a mí se me fue la razón en su propia casa. Era lo que yo pensaba. Esto fue una experiencia maravillosa, pero estaba segura, hermanas, que sobre el hecho de que Dios me había hablado acerca de un evento que iba a suceder en mi vida y que era bueno, porque era de alegría. Sabía que se trataba de algo muy bueno. Los días pasaban y así lo percibía. Entonces, quiero decirles que más adelante, un día, a estas alturas, hermano, yo no entendía en la forma en que Dios estaba obrando, porque por lo general yo casi no estaba trabajando, yo simplemente lo que estaba era gimiendo y llorando en el altar, y el Señor tratando conmigo. Y los equipos no llegaban de la oficina, ya yo me sentía mal, porque habían pasado 2 meses y no tenía
prácticamente trabajo y me sentía mal porque yo decía, Dios mío, pero a mí se me está pagando y yo estoy aquí prácticamente haciendo nada. Pero yo no entendía lo que Dios estaba haciendo y ya ahí pues tomé la decisión, había tomado la decisión de yo no trabajar, quedarme en mi casa hasta que llegaran los equipos, para que los hermanos, cuando llegaran los equipos, ya yo tuviera la oficina y así dedicarme solamente a eso, trabajar. Hermano, quiero decirle que yo entré el 10 de junio del año 2015 a trabajar. Y faltaban pocos días para que entrara el mes de agosto. Y una mañana, entrando en la oficina del pastor y meditando y hablando con el Señor, cuando me recosté en unos asientos y cerré mis ojos, escuché una voz audible diciéndome, viernes a las 4 horas. Al instante me levanté y yo supe que Dios me estaba dando una cita, solo que no sabía si era el próximo viernes, ya que ese día era martes, que ni tampoco sabía si era a las 4 de la mañana o a las 4 de la tarde la cita, porque solamente me dijo viernes a las 4 horas. Entonces yo llamé a mi madre para contarle sobre esa voz que había escuchado y mi madre me dijo, siempre que Dios te habla, algo pasa. Por lo tanto, vete en ayunas para la iglesia el viernes para ver qué es lo que Dios quiere. Y hermano, con todas las expectativas, yo obedecí esas palabras. Y luego llegó el día, pero nada sucedió. Entonces, pensé que tal vez sería el próximo viernes. Fui en la misma condición, pero ese día de nuevo, nada aconteció absolutamente. Entonces yo pensé, me desanimé y pensé, bueno, quizás fue simplemente una voz que yo escuché. Quizás no era Dios. Entonces yo decidí borrar eso de mi mente. Y ya estábamos en el mes de agosto y los días habían pasado y ya nos acercábamos a mediados del mes. Pero 5 días antes, hermano, del tercer viernes, 5 días antes del encuentro con el ángel, en la cadena de oración, ya terminando a las 4 de la tarde, sucedió algo sobrenatural, de lo cual solamente yo me pude enterar. Y quiero decirles que yo escuché cuando estábamos despidiéndonos en la cadena de oración, escuché sobre mi cabeza cuando destapan una botella. Inmediatamente cayó sobre mi cabeza un líquido espeso que golpeó mi cabeza y yo escuché el impacto que hizo con mi cabeza. Entonces cuando se comenzó a bajar por mi cabeza y por mi cuello todo ese aceite, yo con los ojos cerrados dije, oh, el Señor me está ungiendo y la ropa se me va a mojar. Yo pensé que iba a bajar hasta mi vestidura porque era mucho aceite. Pero en ese momento, cuando yo pensé que mi ropa iba a hacer contacto con ese aceite, entonces lo que aconteció fue como un remolino, me envolvió parando y poniendo de punta todos mis pelos. Y yo estaba allí bajo una presencia de Dios. Yo dije dentro de mí, oh, el Señor me está ungiendo. Hermano, y jamás imaginé que el día de la cita para la cual Dios me preparaba, sin yo saberlo, se estaba avecinando. No sabía que Dios me estaba preparando 5 días antes de este encuentro, porque con mis ojos yo iba a ver el ángel aparecer, caminaría con él en las calles, pero igualmente lo vería desaparecer. Y quiero decirle que hay detalles que voy a decir de este testimonio, lo cual yo no me había atrevido a hablar, que son sobre todo del principio y el final. No me atreví a testificarlo porque en verdad sentía mucho temor, porque a veces las personas cuando escuchan cosas nuevas, pues juzgan y no entienden con su mente limitada las cosas que Dios revela ampliamente para que nosotros podamos entender que Dios es un Dios en poder ilimitado. Pero ha llegado el tiempo, hermano, el Señor me lo ha hecho saber, de que lo dé a conocer, porque ya estamos en los últimos días. Y quiero decirle que después de este evento, 5 días después, el viernes 14 de agosto,
Ese día trajo consigo, hermano, varios acontecimientos. Primero en la mañana yo solicité un permiso a mi pastor para ausentarme de la oficina, porque a las 4 de la madrugada yo recibí una llamada sobre la muerte de una amiga mía, hermana en Cristo, que era como una hija. Era una joven humilde y muy sencilla, y vivía en San Francisco de Macorís, a 1 hora de distancia de donde yo vivo. Vicky era de apenas 25 años de edad y era una guerrera espiritual, y ella fue llamada por Dios para cumplir una misión. Y luego de este encuentro, Satanás una noche se le apareció y de muerte la amenazó. Esto debido a que ella había entregado su corazón a Dios. Y después de esto, Vicky sufrió mucha violencia, tanto de Satanás como de los hombres. Entonces, su llamado y el mío era muy parecido. Y esta fue la causa por la que nos conocimos en una forma especial. Ella me invitaba a su casa en cualquier fin de semana. Entonces, cuando nos juntábamos, nos pasaban las horas orando, alabando a Dios, hablando de la palabra de Dios, y nunca nos sentíamos cansadas ni agotadas, mis hermanos. Quiero decirle que las amenazas que Satanás lanzó contra Vicky, todas repercutieron en pérdidas y mucho dolor. Esto fatigó su alma, y entonces ella al Señor le pidió que se la llevara de este mundo porque ella estaba muy cansada. Y pocos días después de su petición, el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Vicky, desde lo más profundo de tu corazón me has pedido que te lleve conmigo a descansar. Y ciertamente has sufrido mucho, pero te voy a dar 2 opciones. Te quedas y ganas alma para mí, o vienes conmigo a descansar. Vicky me dijo que cuando el Señor le dijo esto, ella no lo pensó. Inmediatamente ella le dijo: Señor, me voy contigo. Y a su decisión, hermanos, el Señor le dijo: pues en poco tiempo tendrás una enfermedad y estarás conmigo. Una semana después de este acontecimiento, Vicky tenía el cáncer más agresivo que nosotros podamos imaginar. Y luego, hermano, fue cuestión de tiempo para que Vicky nos dejara en nuestro corazón un gran vacío. Aquel día, viernes 14 de agosto, cuando recibí el mensaje a las 4 de la madrugada de su hermano diciéndome que Vicky había partido, pedí el permiso esa mañana para dirigirme a San Francisco de Macorís. Y quiero decirles que en la tarde yo llegué allí a la funeraria, más o menos como a las 3:20 de la tarde, y su hermano llorando me dijo en el momento: manita, ella me dijo, manito, me voy con Cristo. La verdad, hermano, es triste ver partir a un ser querido, pero sabemos que morir en Cristo es un privilegio. Y en el lugar estaban presentes el pastor de Vicky, su esposa, y un conferencista que estaba hablando, dando las palabras de reflexión en el funeral. Y él impartió aquellas palabras de consuelo a los familiares. Entonces, cuando terminó, faltaban más o menos como 15 minutos para las 4 en punto de la tarde. Era la hora que se avecinaba para aquella cita que Dios me había dicho un día antes para ese encuentro, pero yo lo había olvidado. Jamás imaginé que había llegado el momento. Hermanos, y quiero decirles que comenzamos a salir de la funeraria. Yo miraba para todas partes a las personas que se apresuraban para ir al cementerio. Yo quería presenciar la sepultura de Vicky. Entonces, me podía dar cuenta que todos los vehículos estaban llenos y comenzó la marcha, comenzaron a avanzar. Rápidamente, entonces, pude ver que en ningún carro para mí había espacio, y vino entonces un desaliento a mi vida. Yo no tenía conocimiento de la ubicación del cementerio. Cuando miro al frente, al otro lado de la calle, entonces pude ver el pastor de Vicky y la esposa, y junto a ellos el predicador. Me acerqué y los saludé, y sentíamos en el corazón, hermanos, un gran pesar, porque en verdad había llegado la hora de otra gran verdad, y esta teníamos que enfrentarla. Y mientras conversábamos, yo los acompañaba caminando hasta donde estaba estacionado el carro del pastor. Entonces ellos procedieron a abordarlo. Hermano, yo debo decirle que
esa tarde yo había llegado a San Francisco de Macorís con la intención de amanecer allá y quedarme en la casa de una hermana, la cual en esos días me había llamado para expresarme el deseo que ella tenía de que yo la visitara. Ella decía: Damaris, por favor, cuando vengas a San Francisco, quiero que te quedes en mi casa. Y ese día la llamé antes de salir de Nagua, confirmándole que esa tarde, después de presenciar la sepultura de Vicky, yo iría a su casa para quedarme como ella lo deseaba. Pero con relación a la petición de esta hermana, había una realidad que yo no sabía, hermano. Yo no estaba enterada acerca de un mensaje que Dios le había dado a ella para mi vida. Y como no lo sabía, en el mismo instante en que me di cuenta que no podía asistir al entierro de Vicky, cambié de opinión. Miré para el cielo y vi todo radiante. Entonces yo dije: no, es temprano. Yo lo que voy a hacer es que me voy a ir para mi casa y desde allá yo llamaré a la hermana para decirle que me desalenté y que, como era temprano, decidí volver a mi hogar. Quiero decirle que el pastor estaba ubicado con su familia en el carro, pero él no había tenido la oportunidad de avanzar porque las personas que iban desfilando no le concedían la oportunidad. Entonces, con la esperanza de cruzar la calle, me coloqué frente a su carro, mirando a cada extremo, y en ese instante me preguntaba sobre la ubicación de un supermercado, el cual era el punto de referencia para la parada del transporte que me llevaría hasta mi casa. Y luego miré al cielo, estaba radiante y muy bello. Entonces, como era temprano, yo creí que era correcta la decisión que yo había tomado de marcharme para mi casa. Y cuando buscaba un espacio para cruzar, miré a mi derecha a la multitud que venía desfilando y pude ver frente a la multitud dos hombres muy altos. Ya yo estaba, mis hermanas, en ese momento en lo sobrenatural, pero yo no me estaba dando cuenta. Entonces, ellos caminaban derechos y hacia adelante, y en la parte superior, en dirección del hombro de uno de ellos, un manto se elevó hacia el cielo y tomando la forma de un ser humano, comenzando desde su cabeza y luego bajando por sus hombros, los cuales él estiraba rápidamente de un lado a otro, pero cuando llegó a la parte inferior de su cuerpo, yo pensé que yo vería sus pies. Esto lo estoy mirando, hermano, en el cielo. Para mi sorpresa pude ver cómo tenía llamas de fuego y a gran velocidad, en forma de un rayo, descendió a la tierra. Lo siguiente fue cuando estoy mirando a una mujer, precisamente donde cayó el rayo, la cual se estaba incorporando como alguien que está inclinado hacia adelante y luego lentamente se va enderezando. Mientras todo esto pasaba, ella miraba fijamente a mis ojos. Quiero decirle, hermanos, que con esta experiencia el Señor quitó un velo que había en mí. Yo pensaba que los ángeles solamente tenían forma masculina, pero la Biblia dice claro, hermano, miren, los ángeles toman en realidad la forma que Dios quiere darles. No tienen sexo, ellos no se casan ni se dan en casamiento. Los ángeles, en la presencia de Dios, hermano, hay ángeles que nosotros quizá podamos ver en forma de mujer, pero en realidad Dios no tiene preferencia con esto. Y así como Jesucristo se vistió de hombre para venir a esta tierra a hacer una misión, así los ángeles, hermanos, toman la forma de lo que Dios quiere que ellos tengan para hacer la obra para la cual son enviadas. Y esto se lo digo con toda mi seguridad porque Dios me lo reveló en una visión precisamente cuando ya yo estaba pasando en la computadora y editando el testimonio del ángel para el libro que Dios me había mandado a escribir. Hermano, quiero decirle que en el momento en que veo esta persona incorporándose, yo estoy mirando una mujer sencilla, humilde. Era la razón por la que yo pensaba que aquella mujer
era una humilde hermana de la iglesia de Vicky, porque inmediatamente se estaba incorporando y me miró con sus ojos fijamente. Yo pude olvidar, hermano, el primer episodio que el Señor me mostró en lo sobrenatural. Ya yo no recordaba, hermano, que era un ángel que había bajado del cielo como un rayo. Yo estoy pensando que es una hermana humilde que pertenecía a la iglesia de Vicky y que ella estaba en el desfile con los demás. Hermano, pero sí había algo en ella que me llamaba la atención, y es que su pelo era blanco como la nieve y resplandecía, y de su cabeza salían pequeños rayos. Quiero decirle que en mí no había en esos momentos ningún asombro, porque es que Dios en el momento tomó todo el dominio sobre mis emociones, hermano. Todo lo que yo estoy mirando para mí era muy natural, aunque me provocaba cierta curiosidad. Bendito sea el Señor. Y yo veía que esos pequeños rayos salían de su cabeza. Y me llamaba la atención su sonrisa, ya que era muy expresiva. Tenía, hermano, una sonrisa, como nosotros decimos, de oreja a oreja. Y con curiosidad yo la observaba, y mientras ella comenzó a avanzar hacia mí, yo me preguntaba, ¿pero qué tiene esta hermana en su cabeza? ¿Y por qué su pelo es tan blanco como la nieve? A la vez pensaba que aquella sonrisa, la cual me parecía la más grande que había visto en mi vida, porque, hermano, era de oreja a oreja. Quiero decirle que su expresión era muy alegre. Ella me resultaba familiar y sus ojos me miraban fijo y parecían hablarme, haciéndome saber que yo era el objetivo en su camino. No puedo negar, hermano, que yo estaba inquieta, estaba muy intrigada por la forma insistente de esa mirada. Y creo firmemente que en cuanto a su obra, hermano, Dios sabe hacer las cosas, porque si en la misma forma en que este ángel me miraba hubiese sido en forma masculina, hermano, usted podría estar seguro que yo hubiese salido corriendo. Yo creo que hasta los zapatos ahí mismo lo hubiera dejado en el suelo debido al nivel de violencia en el que se está viviendo en los últimos días. Y a medida que se acercaba, otra cosa que pude notar y que no podía comprender era si flotaba o en verdad caminaba, porque yo no veía que se movía, solo avanzaba hacia mí, no volteaba la cara para ninguna parte y sus ojos estaban fijos en los míos. Entonces, cuando yo notaba esto, podía ver que sus ojos nunca se apartaban de los míos, su sonrisa tampoco nunca se apagaba, y yo veía que cerraba su boca y volvía y sonreía en una forma muy notoria. Después del proceso de que yo pasé, de este testimonio, que me doy cuenta, hermano, que los dientes que me estaba enseñando este ángel eran precisamente los mismos dientes que Dios me mostró en aquella visión, grandes, fuertes y alineados. Y no entendía que en ese momento Dios me estaba diciendo, este es el momento en que cambiaré tu vida en un antes y en un después con esta experiencia. Alabado sea el Señor. Hermano, quiero decirle que 2 meses después del encuentro yo leí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, versículo 9, precisamente estas mismas características en los ángeles que Ezequiel veía cuando él lo describía, aquellos seres vivientes que venían caminando derecho y hacia adelante. Así mismo caminaba este ángel. También pude percibir el interés de que yo me fijara en su sonrisa. Yo no me daba cuenta, como le dije, que esos dientes eran aquellos que ya Dios me había mostrado en el fin de año. Tampoco sabía que ese era el día señalado para el cumplimiento de lo que el Señor me había hablado. El 1 de enero, cuando dijo, este año cambiaré tu sonrisa. Y quiero decirle que cuando ya el ángel venía caminando frente a mí, pude ver, este era uno de los detalles que yo no me había atrevido a hablar, hermano, pero frente a mis ojos pude ver cómo su pelo, que era blanco como la nieve, de repente se fue transformando al color negro, dejando un mechón de pelo blanco al lado izquierdo de su cabeza, y cara a cara frente a ella pude ver claramente que esto se trataba ya de unas cuantas canas,
y su pelo durante la transformación se veía mojado por un líquido negro, el cual brotó de la orilla de su frente, corriendo rápidamente como el agua hacia atrás. Este fue uno de los incidentes, igual que los otros, que al principio no me atreví a relatar, y para mí todo lo ocurrido era normal. No me asombraba, no me espantaba. Simplemente cuando su pelo fue transformado, inmediatamente volvió a mirar mis ojos y mi mente de nuevo quedó en blanco, olvidando este acontecimiento. Alabado sea el Señor. Todo esto fue borrado de mi mente. Ella era una hermana sencilla, la miré de arriba abajo, no tenía nada en sus manos. Su color era indio oscuro y sus ojos negros, y una estatura más o menos como la mía, 3.5. El rostro era iluminado por una gran sonrisa, la cual contenía con aquellos dientes fuertes y alineados. Yo sé, hermano, perfectamente que si Dios le envía un ángel con esta característica a ciertas personas orgullosas y prepotentes, no le prestaría mucha atención, porque debido a su apariencia, para ellos no tendría ningún significado, tampoco ningún valor. Yo sentí confianza al dirigir la palabra hacia esta hermana. Para mí era una hermana. Y le dije, ¿usted sabe por casualidad dónde está el supermercado tal? Pues a la verdad, no sé si queda para adelante o para atrás. La vez que yo le hacía la pregunta, yo levantaba mis manos señalando adelante o hacia atrás en mi espalda. Hermano, jamás podré olvidar su sonrisa cuando, acercándose hacia mí de una manera cuidadosa, un poco más, y mirándome fijamente, me dijo, haciendo un gesto con sus manos, claro que sí, sé dónde está, yo te llevo. Su voz era tranquila y transmitía paz, y en ese instante pensé en mi corazón, oh, pero qué hermana tan educada y tan calmada, no parece de este mundo. Así, hermano, lo percibía, porque se sentía en el ambiente. Alabado sea el Señor, pero en ese momento yo no me daba cuenta que estaba en lo sobrenatural. Y sentía en mi corazón que algo especial estaba aconteciendo, aunque seguía pensando que la persona con la que estaba conversando era una hermana de la iglesia de Vicky, en la que Vicky espiritualmente se había formado. Al ver la disposición de la hermana para guiarme, le dije, ok, y rápidamente me aparté un poco del frente del carro del pastor y, echándome a un lado, le cedí mi espacio, señalándole que se ubicara ahí frente al carro del pastor, y luego me quedé observando a la que consideraba mi hermana. Ella volteaba la cara, mirando para todos lados, e inclinándose un poquito hacia adelante, abrió sus brazos como una danzarina experta, y así detuvo con sus manos abiertas a la gente y a los carros que estaban desfilando, haciendo la señal de pare, tal como lo hace un guía de tránsito. Mirando fijamente al chofer del carro que se había detenido a mi lado izquierdo, en voz alta pero dulce, con una sonrisa y todavía inclinada un poco hacia adelante, le dijo, gracias. Y yo no dije nada, mis hermanos, porque pensaba que con su expresión de agradecimiento bastaba. Entonces procedimos a cruzar la calle en silencio. En el trayecto yo meditaba en esta hermana que estaba a mi lado, la cual era tan delicada y con una voz muy educada, y mientras en lo más profundo de mi ser sentía que esta persona a nuestro mundo no pertenecía, yo lo sentía dentro de mí. Y doblando la esquina dejamos atrás todo el desfile que parecía interminable de carros y personas avanzando hacia el cementerio. Ahora solo estábamos caminando en la calle, el ángel y yo. El silencio que reinaba fue interrumpido cuando acerca de Vicky yo le hablé. Le dije, ay hermana, este caso de Vicky, una muchacha con un llamado tan grande y especial y con tremendo potencial espiritual, tanto que oramos para que el Señor hiciera su voluntad, aunque en mi corazón yo deseaba que Él la dejara. En ese momento me contestó,
todos deseábamos que Él la dejara. Hermano, yo quiero decirle una gran verdad, y es que nosotros no podemos ignorar que los ángeles viven en la presencia de Dios. Aleluya. Por lo tanto, conocen la profundidad de su amor. Ellos desearían, hermano, que todas las personas que predican el evangelio no murieran, pero de parte de Dios nosotros tenemos un día señalado para tener con Él nuestro encuentro. Los ángeles desean predicarle a la gente, pero es a nosotros, los redimidos, los que nos toca predicar el evangelio bendito de Dios. Dios es bueno, es soberano, fiel, verdadero, por lo que nunca Él violará nuestra voluntad. Nos dio libre albedrío para escoger nuestro camino, sea el bien o sea el mal. Y en el caso de mi hermana Vicky, ella tenía dos opciones para escoger, pero ella decidió estar con el Señor y Él en su amor se lo concedió. A Dios nunca deberíamos cuestionarlo, hermano. De hecho, los ángeles están muy conscientes de esto. Es la razón por la que obedecen a Dios sin pretexto. Y esto lo hacen con amor y devoción, lo cual demuestra su obediencia y respeto hacia nuestro Creador. Muy diferente a nosotros. Y nosotros a veces, hermano, hacemos lo que desde el cielo se nos ordena regañadiente. Es uno de los puntos por los que a los ángeles somos diferentes. Y dice la Biblia que fuimos creados menores que los ángeles. Por lo tanto, en la disponibilidad para obedecer a Dios y en su buena voluntad, los ángeles nos ganaron el trofeo. Estamos conscientes de esto. Hermano, y retrocediendo un poco en lo referente a lo que me dijo el ángel sobre el anhelo de que el Señor dejara a Vicky con nosotros por mucho tiempo, lo siguiente que aconteció fue que desde lo profundo de mi ser, préstenle atención a esto, mis hermanos, desde lo profundo de mi ser le contesté, pero yo no me atrevo a preguntarle a Dios por qué se la llevó, por la razón de que Dios es soberano. Hermano, diciendo estas palabras, inmediatamente pude percibir un contentamiento en el ambiente en nuestro alrededor. Y ahí es cuando siento un movimiento en mi brazo derecho. No sentí que el ángel me tocó. Simplemente sentí que mi brazo se impulsó y se levantó. Y al girar mi cabeza para saber, hacia mi derecha, para saber lo que estaba aconteciendo, quedé sorprendida. Al darme cuenta de que el ángel había entrelazado su brazo como el mío, así como caminan dos personas que son muy buenas amigas. Fue para mí impactante cuando mirándome fijamente a los ojos con aquella imborrable sonrisa me dijo, y un gran contentamiento, sí, así es. Dios es soberano y qué bueno es Dios que hasta ángeles nos envía para que nos cuiden y nos guíen. Mientras el ángel expresaba estas palabras, mirándome fijamente a los ojos, parecía que no pestañeaba, ya que fijamente me miraba y al terminar de hablar se quedó en pausa observándome como si deseara ver alguna expresión en mi cara. En ese instante, hermano, yo sentí la confirmación en mi interior. Te está diciendo que es un ángel. Y seguía sintiendo aquel contentamiento en ese ambiente, bajo la presencia de Dios, porque el ángel para nada lo disimulaba, hermanos. Abiertamente lo manifestaba. Y esto es lo que acontece en el cielo cuando usted y yo, hermano, decimos lo que es correcto. Aleluya. En Los Ángeles hay fiesta por una palabra que nosotros expresemos, indicada, sometida a la palabra y la voluntad de Dios. Sépalo, hermano, que los ángeles y Dios se gozan. Yo me imagino al Señor diciendo, ese es mi hijo. Así es que se habla. Hermano, a veces creemos que Dios es indiferente, que nos hizo, nos puso en este mundo y nos dejó a nuestra deriva. Y que Él no toma en cuenta nuestras vidas ni los hechos que nosotros llevamos junto con ella. No, Dios está muy atento a nosotros. Dios no es ese personaje que nos han pintado con una cara dura.
con un cetro sentado en su trono de oro, mandando y ordenando, arrancando cabeza. Dios, de hecho, no quiere la destrucción de este mundo. Por eso el mundo hoy no es un verdadero caos, porque Él tiene príncipes, ángeles que son príncipes de alto rango asignados a tu nación, a la mía y a este mundo, que vienen e intervienen, hermano, y se alinean con su iglesia, con la iglesia, para que intercedamos, para que estas destrucciones no acontezcan. Los ángeles están a nuestra disposición para ayudarnos, para guiarnos, para cuidarnos, defendernos, protegernos. Y el Espíritu Santo en nuestro corazón haciendo una obra, indicándonos el camino también que debemos escoger. Y nosotros formamos parte de ese equipo con el corazón inclinado a Dios, dispuesto a hacer su voluntad. Es cuando vamos a llegar al destino final que Dios tiene para nosotros, haciendo su perfecta voluntad aquí en esta tierra. Hermano, quiero decirle que yo sentí en ese momento una fuerte emoción en mi corazón, ya que en ninguna de las experiencias pasadas, andando o siendo guiada por un ángel, porque ya anteriormente yo había sido cruzada en una calle muy peligrosa por un ángel, pero ningún ángel caminando en la calle se me había revelado de esta forma directa y franca. Y mucho menos había tomado mi brazo para entrelazarlo con el suyo, como decimos en un buen dominicano, con los brazos enganchados. Hermano, yo sentí en mi corazón una gran alegría, pero también sentí un temor fuerte a la vez. Y no sabía qué hacer, si callar o volver a hablar, seguir caminando con el ángel o correr. Entonces comencé a razonar de una forma conveniente en mi mente y dije, bueno, él dice que es un ángel porque nosotros los dominicanos cuando estamos en apuro y aparece alguien que nos ayuda, por lo general decimos, qué bueno, Dios me envió un ángel para ayudarme. Y con ese pensamiento quería engañar mi cerebro para tranquilizarme, utilizándolo como un calmante. Y yo continuaba pensando, me dice que es un ángel porque se ofreció a ayudarme en el momento perfecto. Pensando así, intentaba opacar la realidad de que andaba caminando como un ángel en la calle, sencillamente como nada, y era impactante porque estaba caminando en plena calle con una persona que era residente permanente en los cielos y a la vez con un ser muy palpable y real con el cual yo podía hablar y podía caminar. Así decidí pensar que lo que acontecía nada tenía que ver con lo sobrenatural. Trataba de convencerme de que era la persona que estaba a mi lado, que esa persona no era angelical. Y la parte del ángel yo la ignoré y entonces le seguí llamando hermana durante todo el camino cuando conmigo avanzaba. De hecho, así le hablaba. Aunque lo deseaba, sentí temor de preguntarle su nombre. Lo pensé, hermanos, pero no me atreví a preguntarle su nombre. Y de igual modo, no me atreví a manifestar mis emociones de alegría porque estaba en la presencia de un ángel. Fueron decisiones de las que hoy yo me arrepiento. Y me pregunto, ¿y por qué el temor? Creo que no había razón, hermano, ya que estaba al lado de una persona muy dulce y amable, de la cual solo emanaba una paz impresionante. En realidad me sentía identificada con el ángel. Era como si estuviera con un familiar con el cual se tiene una completa identidad. De hecho, percibía que era como yo. Así le gustaba sonreír, le gustaba reír. Y ya frente al supermercado, quiero decirle que había una calle la cual teníamos que cruzar para llegar a la acera del supermercado. Y nuevamente estábamos observando un tránsito congestionado. Y miré a la hermana y pude ver que se inclinaba en la misma forma como lo hizo la primera vez, repitiendo los mismos pasos para detener los carros. Y de nuevo, frente al carro que se detuvo para darnos paso, el ángel se inclinó hacia adelante, mirando al chofer. De nuevo, con su bella sonrisa, le dijo, gracias. Yo pensaba que por segunda vez no diría nada, hermano, ya que para mí era suficiente el agradecimiento que esta hermana expresaba. Pero en ese momento recibí una orden dentro de mi corazón para hacer lo mismo que el ángel había hecho. Entonces, obedeciendo, me incliné un poco hacia adelante y mirando al chofer con una sonrisa, le dije, gracias. Y mientras cruzábamos la calle,
me preocupaba que alguien pensara que nosotras quizás estaríamos locas, porque veían dos mujeres que se inclinaban en una forma delicada delante de la gente con tanta amabilidad como si estos fueran reyes, pero lo que yo temía y pensaba era muy diferente, hermano, a lo que en la realidad pasaba. Más adelante les voy a hablar sobre mi sorpresa al enterarme de lo que acontecía mientras caminaba con el ángel en las calles. Y después de cruzar, nos ubicamos en la calzada frente a frente, cerca de la puerta del supermercado. Yo tenía la intención de despedirme de la hermana, pensando que hasta ese punto ya habíamos llegado, porque yo ya tenía la idea de cómo llegar a la parada de las guaguas para regresar a mi casa. Y mientras de esta forma yo estaba pensando, el ángel frente a frente me miraba y haciendo un gesto con sus manos, a las palabras que me estaba expresando en ese momento, diciendo, este es el supermercado y ahora, ¿qué tú vas a hacer? Así quedó en pausa mirándome fijamente a los ojos de una forma penetrante, enfocando los míos. Entonces, en ese momento, quiero decirle que hasta ese momento yo estaba decidida, hermano, a regresar a mi casa, pero cuando me miró fijo, penetrante, mi mente de nuevo se quedó en blanco y no podía pensar y olvidé todo, pero entonces levanté mi mirada al cielo y fue ahí cuando recordé que detrás del supermercado hay una línea de autobuses que lleva directo a la casa de la hermana que me estaba esperando. Fue así, hermano, como rápidamente Dios cambió mis planes, olvidando la decisión que yo tenía de regresar a mi casa. Y cuando miré al ángel con la intención de dejarle, porque yo consideraba que su misión de ayudarme ya estaba realizada, le dije estas palabras. Usted sabe lo que voy a hacer. Mire, ahí, en esa esquina, cruzando esa calle, tomaré un transporte para ir donde una hermana que es mi amiga y me quedaré en su casa. Eso es lo que voy a hacer. Inmediatamente intenté darle la espalda y creí que ya había contestado su pregunta. A la vez vi su reacción y fue para mí inesperada cuando, haciendo un gesto con sus manos y muy seria su cara, fue la primera vez que la vi sin sonreír, se puso seria su cara, me dijo con autoridad y firmeza, yo te llevo, yo te voy a llevar. Y ahí mismo no me quedó otra opción que aceptar, pues no me podía negar a una persona tan amable, la cual me quería acompañar, ¿verdad? Y en ese instante no entendía que al surgir este cambio de planes, se estaba cumpliendo la misión para la cual fue enviado este ángel. Hermano, y caminando hacia la parada, yo seguía hablando como si nada sobre Vicky y los sufrimientos que ella había pasado, porque precisamente en ese supermercado que estábamos frente, ahí el ángel y yo, Vicky y yo nos citamos la primera vez para tomar un desayuno y conocernos y comenzar a hablar de las cosas del Señor y la grandeza de Dios. En eso llegamos al frente de otra calle que había que cruzar, donde se detenían las guaguas que iban para la casa, en dirección a la casa de la hermana, y mirando a mi derecha le dije al ángel, ahí viene un autobús blanco y creo que ese va para donde yo quiero llegar. Y al terminar de expresar mis últimas palabras sobre el caso de mi amiga fallecida, el ángel se hizo a un lado diciendo, sí, Vicky sufrió mucho. Y mirando al autobús que se acercaba, me ordenó detenerlo. Haciendo una señal me apresuré para encontrar un asiento, pero antes de abordar el autobús miré hacia atrás para ver por última vez a esta hermana que se quedaba en la parada. Y para mi sorpresa estaba con sus brazos abiertos y una hermosa sonrisa, a la vez que en su voz reflejaba amor y ternura cuando me preguntaba, ¿y no me vas a dar un abrazo? Con sus brazos abiertos esperaba por mi reacción y soltando la puerta con una sonrisa caminé hacia ella para darle el abrazo a la hermana que con tanto cariño me lo había solicitado. Entonces en ese instante yo miraba hacia el cielo mientras la abrazaba, pero también pensaba en la puerta del autobús que me estaba esperando y luego al abrir mis brazos para soltarla, aquella hermana ya no estaba. Solo pude ver en su lugar un leve remolino frente a mí y frente a mis ojos, la dulce hermana
había desaparecido. Así como si nada, hermano, inmediatamente se olvidó de mi mente ese incidente y seguí caminando hacia aquella puerta que me estaban esperando del autobús. Igual que los primeros incidentes, esto fue borrado de mi mente. Entonces me apresuré a entrar en el autobús mientras avanzaba. No podía dejar de pensar en esta hermana y en mi cabeza me daban vueltas sus palabras. Qué bueno es Dios, que hasta ángeles nos envía para que nos cuiden y nos guíen. Meditaba en su confianza para hablarme, tomar mi brazo, como si fuera una amiga conocida de toda la vida, pero aún así no recordaba su aparición, tampoco todo lo acontecido al principio y al final de nuestro encuentro hasta ese momento. Entonces, al llegar a la casa de la hermana Rami, me estaba esperando. Entonces me dijo con gran alegría, yo quería verte porque Dios me ha dado un mensaje para ti y solo podía decírtelo personalmente. Agradecida me regocijé, hermano, con el mensaje que me tenía guardado el Señor a través de esta hermana, porque en verdad lo necesitaba y mientras tanto no se apartaba de mi mente aquellas palabras más la sensación de haber caminado y hablado con alguien muy especial que pertenecía a otro mundo y no cualquier mundo, porque este era el espiritual. Y pasaban los minutos y yo no dejaba de preguntarme si en verdad era un ángel. Y luego, animadas de nuestra conversación, la hermana Rami con mucho gozo quiso compartir un maravilloso testimonio. Y se trataba de una misionera que pocos días antes había tenido un encuentro con el Señor en la calle. Y cuando yo escuché que ella me habló de eso con la mía por dentro, yo le dije, hermana, cuénteme ese testimonio, porque yo sentí en mi espíritu, hermano, que al terminar de escuchar este testimonio, yo iba a tener la respuesta y quitaría las dudas que me atormentaban. Y le presté toda mi atención. Sabía que no era simple casualidad el hecho de que tuviera que escuchar una experiencia parecida a la que posiblemente yo acababa de pasar. Ella prosiguió diciendo, hace 15 días, un domingo en la tarde, una misionera estaba esperando un vehículo de transporte público en una acera en la calle para llegar al hospital donde ella acostumbraba a predicar todos los domingos. En la espera, vino un hombre alto, blanco, con ojos azules y se acercó a ella y le dijo, anda, corre, vete al hospital y sube a la tercera planta y busca allí a un señor que se encuentra postrado en una cama llamado fulano de tal. Y corre, avanza, predícale. Al escuchar esas palabras, ella miraba a su reloj diciendo, pero ya es tarde, ni siquiera sé si yo podré entrar, porque ella pensaba que iba a llegar ya pasada la hora de visita. A lo que el supuesto hombre le contestó, no te preocupes, tú entrarás, yo soy la puerta. Ella pensaba que le estaba diciendo que él era el portero, por lo que le dijo, bueno, está bien, si tú lo dices, yo iré. Y se marchó por su camino. Al llegar al hospital encontró la puerta sola y abierta de par en par y subiendo las escaleras del segundo nivel se encontró con el hombre, entre comillas, otra vez, quien la estaba esperando con una sonrisa y le dice, ¿por qué tardaste tanto? Anda, corre, sube y avanza y predícale. Obedeciendo el mandato, entró en la habitación y preguntó por ese señor que el ángel le dijo, con su nombre y su apellido. Y tal como se lo expresó, así mismo aconteció. Allí estaba postrado esa persona en aquella cama, muy enfermo. Y de inmediato la misionera le predicó sobre la palabra de Dios, aceptó a Cristo como su Salvador y 5 minutos después su alma se fue en la presencia del Señor, cumpliéndose el deseo que Dios tenía de que esa vida no partiera hacia la eternidad sin salvación. Aleluya. Mientras la hermana Rami me testificaba esto, hermano, mis sentidos fueron abiertos y yo deseaba conocer el final, ya que sentía en mi espíritu que ahí tendría la respuesta que yo necesitaba. Y mi corazón se agitaba y loca, estaba deseosa de que ella terminara este testimonio. Y quiero decirle que precisamente eso fue lo que aconteció. Al final el testimonio diciendo, entonces al cumplir con su misión, la hermana procedió a marcharse, pero cuando llegó a la puerta, la encontró cerrada y un hombre de pie junto a ella, al verla, le preguntó, señora,
¿cómo usted entró aquí? Porque yo no la vi. Y usted me va a decir por dónde y quién la ayudó a entrar. Porque aquí nadie entra por esta puerta sin permiso y mucho menos fuera del horario de visita. Entonces ella le dijo, pero usted no estaba en la puerta cuando llegué y la encontré totalmente abierta. Y él le respondió, ¿de qué usted me está hablando? De esta puerta no me he apartado en todo este horario y mucho menos dejarla abierta. Ella, confundida, le dijo, bueno, yo no sé, pero el portero me dijo que viniera, que él era la puerta, por lo que yo entendía que yo entraría sin problema y que él era el portero. Por último, el portero le dice, ¿pero de qué usted habla? Yo soy el portero. Y agotado ya porque no lograba entender lo que había pasado, abriendo la puerta le dijo, bueno, ¿qué más da? Váyase ya. Y la hermana estaba perturbada cuando salió de aquel lugar porque no entendía lo que había pasado. Y para su sorpresa, allí estaba el ángel en la acera esperándola. Aleluya. Entonces ella le reclamó a él y le dijo, oye, pero ese hombre dice que él es el portero y he tenido un problema por eso. Y él con una sonrisa le puso su mano sobre el hombro diciéndole, tranquila, tranquila. Y así frente a sus ojos desapareció, a la vez que como un remolino fue envuelta y con voz audible escuchó al Señor decirle, estuve contigo, hablaste conmigo y no me conociste. Cuando escuché estas palabras, hermana, sentí un fuerte impacto en mi alma porque el Señor me estaba declarando lo que a mí me había pasado. Fue abierto mi entendimiento y comprendí que el encuentro que yo había tenido aquella tarde no había sido con un ser humano. Y de mi boca salió una alabanza a la vez. Yo le testificaba a mi hermana Rami cómo el ángel había caminado conmigo, pero no había recordado todavía hasta ese momento cómo había aparecido y cómo había desaparecido. Mientras escuchaba el testimonio, yo le daba a la hermana Rami las palabras detalladas. Entonces, mientras hablaba con ella, el Señor le dijo, para confirmarme, le envié mi ángel para guiarle. Se lo dijo, anduvo con él y no se dio cuenta. Y al escuchar esas palabras fui quebrantada en mi alma. Y en aquel hogar la presencia de Dios se derramó, hermano, con una alegría y gozo. Y lo que aconteció luego fue que el Señor me habló, aunque no lo merezco. Él me explicó la razón por qué me había enviado el ángel para guiarme, ya que era necesario que yo escuchara palabras proféticas sobre el futuro relacionado con los planes que Dios tenía conmigo en la iglesia donde me había establecido y en este país. Y también me explicó el porqué de ciertos procesos, los cuales tuve que pasar en mi camino. Yo no sabía que eran para un libro que él me había encomendado en el momento en que él me dijo, escribe de ahora todo lo que yo te diga en una libreta y no lo hablarás hasta que llegue el tiempo. Eso fue ese día, ahí mismo, cuando estuve en la casa de mi hermana Rami. Supe también la razón y el motivo por qué él me había establecido en la iglesia donde hasta hoy me congrego y el lugar que en ella tengo. También dijo que en ese mismo lugar él me iba a mostrar cosas grandes y ocultas que yo no conocía, como serpientes, alacranes y escorpiones, y yo pensé que se trataba de nuestra condición espiritual. Así mismo fue, pero solo que se trataba de un tesoro oculto escondido en su palabra, del cual algún día quizás tenga la oportunidad de hablarles. Y quiero enfatizar, hermanos, que el día del encuentro fue el día en el que Dios me dijo que escribiera todo lo que él me dijera en una libreta, pero que no lo hablaría hasta el día señalado en que él me dijera que podía hablar sobre ella. Yo era sobre un libro, duré 3 años y medio escribiendo y no sabía que era un libro que me estaba dando. Y todo lo que Dios me dijo ese día, para mi memoria, yo lo escribí. Y debo decir que pasamos todo ese fin de semana bajo una presencia y manifestación de Dios. Aleluya. Y al día, hermano, al llegar el lunes, yo anhelaba la hora cuando llegué a Nagua para llamar al pastor de Vicky, ya que fue frente a su carro
el punto de reunión entre el ángel y yo. Y al llamarlo pensé que lo iba a sorprender cuando le explicaría que aquella hermana con la que yo hablaba frente a su carro era un ángel. Pero en realidad la sorpresa, hermano, fui yo quien se la llevó cuando le pregunté: pastor, ¿usted recuerda cuando yo estaba frente a su carro esperando para cruzar la calle? Sí, hermana, él me contestó. Y continué diciéndole: pues usted vio a la hermana que se me acercó. Así le decía, esperando que su respuesta fuera afirmativa. Pero mi alma fue quebrantada, hermanos, al escuchar sus palabras. Bueno, hermana, todo el tiempo mi familia y yo la estuvimos observando cuando usted estaba frente a mi carro. De hecho, estábamos preocupados porque no podíamos llevarla. Si usted frente a mi carro habló con una hermana, cruzó la calle y se fue con ella, déjeme decirle que lo hizo con un ángel de Jehová. Yo mismo pude ver cuando del frente de mi carro usted se fue, cruzó la calle, dobló la esquina y no hablaba con nadie, porque todo el tiempo usted andaba sola y a pie. Hermanos, en ese momento yo me quebranté y llorando le contesté: sí, pastor. En el camino me dijo que era un ángel y yo no quise aceptarlo, yo no quise creer. Lloraba mucho más al recordar que 3 días antes del encuentro, estando frente al altar, sola en la iglesia y con los brazos abiertos, le veo un clamor desde lo más profundo de mi corazón diciéndole al Señor: Señor, dame un abrazo, necesito un abrazo, por favor. Así me expresé por la necesidad que tenía de él. Y lo hice pensando en una terapia de abrazos que años atrás Dios me había dado, entrando a mi habitación, quitando de mí toda depresión. Por esa causa se me quebrantaba el corazón, porque pensaba en aquel abrazo que el ángel me pidió, ya que en el momento yo no me daba cuenta de que era la respuesta a mi petición. Hoy todavía pienso acerca de lo que pasaba con mi cuerpo durante el encuentro, porque cuando yo conversaba con el ángel, hacía gestos y movimientos. Sin embargo, el pastor y los demás jamás me vieron hablar y levantar los brazos al preguntarle al ángel por la ubicación del supermercado. Cuando analizo todo esto, me pregunto si acaso yo estaría fuera de mi cuerpo. Son grandes misterios que solo Dios puede comprender. Por igual, no sabía que aquel ángel tan real y palpable, solo yo podía verlo. Por eso mi preocupación al cruzar la calle frente al supermercado estaba de más, porque la gente no veía el ángel, solo yo, porque tenía los ojos abiertos por el mismo Dios. Y luego, hermano, cada vez que pensaba en el encuentro, reía y lloraba, porque también recordaba que ese día tenía puesto el vestido que había usado la noche del Año Nuevo, precisamente cuando Dios me mostró que cambiaría mi débil sonrisa por una fuerte. Me llena de alegría saber, hermano, que de su promesa Dios no se olvida, porque 8 meses después pude ver el cumplimiento de sus palabras en mi vida. Para mí, tener el vestido puesto ese día no fue casualidad. Lo tomo como una señal. Te lo dije, que este año cambiaría tu sonrisa. Y al final pude comprender que la insistencia del ángel para acompañarme hasta la parada de autobuses fue por la sencilla razón de que Dios, hermano, me conoce muy bien, porque si yo llego a la parada y no hubiese encontrado un transporte rápido para ir a la casa de la hermana Rami, Dios sabía que me arrepentiría, por lo que seguiría como si nada mi camino para llegar hasta mi casa. Pero hoy le doy las gracias a Dios, aquella tarde, cuando los cielos fueron abiertos, para que yo pudiera con Él tener este glorioso encuentro. A partir de ese momento han acontecido, hermanos, muchas cosas en mi vida, muchas experiencias sobrenaturales. También tengo presente otras profecías que ese día me fueron dadas, de las cuales yo estoy esperando su cumplimiento. No tengo cómo pagar a mi Dios su misericordia y su gran amor. Y quiero decirle que a los 4 meses de estar ya escribiendo el libro de una manera ya consciente de que lo que Dios me había dado en 3 años y medio era un libro, yo dejé de escribir porque le dije al Señor: Señor, es que esto parece una poesía y no me agrada en la forma que está escrita estas palabras. Y el Señor, hermanos, al mes de yo dejar de escribir,
Despertando, escuché una voz audible que me dijo, y así pasaban los días, y cada día que llegaba, una experiencia nueva en el mundo espiritual acontecía. Me tiré de la cama y las escribí, sabía que eran para el libro que Dios me había dado y Dios me estaba diciendo en ese momento que esta era la forma de escribir el libro, porque sería como música, muchas personas dolidas, amargadas, y que este libro sería una nota musical a su sentido y su vida espiritual. Y quiero decirle que esa mañana me fui al altar y le dije, Señor, ¿dónde van estas palabras? ¿Dónde las pongo? Y ahí entonces tomé el capítulo 18 de aquel libro. El ángel dijo, qué bueno es Dios. Y me di cuenta que eran las palabras finales para este capítulo. Porque así mismo fue, hermano, hasta el día de hoy. Después de ese encuentro, cada día que pasa, por lo general, alguna experiencia en mi vida, Dios me da en el mundo espiritual. Y así pasaban los días y cada día que llegaba una nueva experiencia en el mundo espiritual acontecía. Luego, un día que el Señor me dé la oportunidad de testificar el próximo capítulo, que fue la sanidad que Dios hizo en mí cuando el ángel me abrazó, porque siempre que el Señor me abraza, algo nuevo en mí, Él realiza. Dios te bendiga, hermano. Dios te dé paz, te dé gozo. Vas a tener un encuentro con Dios. Siempre y cuando lo desee y lo anhele, Dios te dará esa bendición. Y quiero que sepas que en los últimos tiempos, así como se ha desplegado el infierno a destruir y a manifestar su poder, mucho más se va a manifestar el reino de Dios con sus ejércitos en la tierra. Se están desplegando porque algo grande va a acontecer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y hasta aquí mis palabras. Y gracias por el tiempo otorgado para dar este testimonio que Dios ha concedido a mi vida para bendecirte en una manera especial. Bendiciones.
Santo Jesús. Gracias, Señor. Santo Jesús. Ay, Santo. Hay una presencia grande del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Aleluya. Señor. Gloria a Dios. Amén. Santo Jesús. Yo quiero decirle, hermanos, que tener experiencias sobrenaturales con el Señor es una gran bendición. Pero Dios no tiene hijos preferidos. Dios tiene hijos amados y mimados. Y lo mismo que vive una persona en el mundo espiritual,